Ciudadanía décimo. Acciones para construir la paz. Venimos nosotros trabajando, estudiando en nuestro texto el ámbito socioafectivo y hemos visto en el tema anterior el conflicto armado y la construcción de paz. Y en esta oportunidad ampliamos esa segunda parte de la construcción de paz a través de algunas acciones para construir la paz. En la sesión anterior les había dejado como inquietudes algunas frases o expresiones para que se hiciera la prelectura, es decir, para que pudieran opinar, darse cuenta de sus pensamientos y también de sus emociones. En eso quiero hacer mucho énfasis, sentimientos y emociones, al darse cuenta de estos textos, de estas propuestas. Si ustedes estuvieran hablando sobre estos temas, se darían cuenta cómo hacen distintos énfasis, cómo suben la voz, cómo hacen gestos con las manos, cómo las mueven, porque todo eso hace parte de la emocionalidad con que estamos viviendo, sintiendo estas ideas. Y también recordemos que en la organización de ámbitos iniciales, antes de abordar nuestros libros, nosotros hemos tenido el ámbito intrapersonal, y como todos nuestros temas que están ubicados dentro del ámbito interpersonal siempre nos tocan de alguna manera, nos involucramos, nos hacen revisarnos a nosotros mismos, y por eso tenemos ese ámbito intrapersonal. Entonces abordemos nuestro tema de hoy. Aquí se inicia también con una situación, un contexto en el que hace 32 años, ustedes dirán que hace mucho tiempo, pero realmente para incluso la historia del país, pues 32 años es poco, y para la historia de la humanidad muchísimo menos. Hace 32 años, en algún país, un grupo desconocido de mujeres del común, ni siquiera importantes en su sociedad, sino mujeres del común, decidieron hacer una propuesta a través de una protesta silenciosa. Tal vez nos ponen aquí el título Mujeres de Negro porque a nosotros nos sonaría Hombres de Negro. Mientras que Hombres de Negro es para olvidar, Mujeres de Negro es para tener presente y buscar soluciones. 32 años de una actitud de unas mujeres desconocidas que solo estaban pensando en su situación, la situación de su región, la situación de su país, y cuyo ejemplo ha ido a parar a distintos lugares del mundo. Y veremos más adelante que también esta actitud de protesta pacífica para construir la paz también la hemos tenido en Colombia, y que es un elemento, una acción que corresponde a los ciudadanos, porque estamos haciendo tránsito de esa mentalidad en que todo le corresponde al Estado, en que criticamos al gobierno de turno, pero no somos protagonistas de las soluciones. Es a los ciudadanos, y esa es la formación democrática de hoy, la participación del pueblo, el gobierno del pueblo en las decisiones, no ir a emitir un voto, no ir a depositar un voto obligatorio como en ocasiones hacemos en nuestras instituciones.
En la parte inferior pues está la referencia de donde fue tomado y pues fíjense cómo las noticias también sirven para que nosotros pensemos en nuestra formación como ciudadanos. Luego vienen nuestras actividades, comprende tú, para que selecciones y para que expliques un significado de cómo lo estás entendiendo. Luego tu opinión, pues para que puedas identificar con esas 4 categorías que nos dan las 4 descripciones que más abajo están. En el número 4 dice: reflexiona sobre lo que relata la lectura y escribe en una hoja adicional tus argumentos a estas preguntas y participa activamente en los conversatorios. Escríbelo en tu cuaderno, no le tomes foto, no lo envíes, porque con esto que está escrito en el cuaderno, cuando nosotros volvamos a aula para retomar estos temas, aprovecharemos esta circunstancia para retomarlos, reflexionar sobre ellos y desde allí seguir avanzando. Nos habían presentado entonces esa iniciativa en un país lejano, pequeño, minúsculo, con un conflicto histórico, y ahora nos van a presentar iniciativas por la paz en Colombia. Y vale la pena que además de leer la poca información que tienen acá, tratemos de buscar información en la red sobre qué grupos hacen parte de este tipo de iniciativas por la paz en Colombia. Nos presentan 5 iniciativas que se han venido dando en Colombia, también diría yo en unos 30, 40 años anteriores. Empiezan con las comunidades de paz, que en su momento causaron revuelo, porque o se estaba a favor del Estado, del gobierno, de la ley, o se estaba en contra. Pero cuando se convirtieron en comunidades de paz para aislarse del conflicto, para no hacer parte del conflicto, fueron criticadas, como si no estuvieran reconociendo al Estado, al gobierno y la ley. Sin embargo, pues hay un derecho fundamental que es la vida y la paz. Y pues nos muestran una experiencia destacada, por eso les digo, ojalá encontremos otras que para la edad en que se encuentran ustedes les sirvan de inspiración para su actividad política, para su formación política, para su posición política con iniciativas por la paz. Luego tenemos los grupos defensores de derechos humanos, pues cuando estamos en medio del conflicto y de la guerra, incluso de la convivencia, pues se agreden los derechos humanos, se vulneran, y entonces hay distintos grupos, distintas comunidades que buscan identificar estos casos y buscar que estos derechos vuelvan a ser reconocidos. Enseguida nos presentan movimientos juveniles para que nos demos cuenta que la participación ciudadana, política, por la paz, por la construcción de una sociedad más justa y menos violenta, pues también corresponde a las nuevas generaciones. Y no solo a las generaciones anteriores, sino que las nuevas generaciones tienen una sensibilidad y una visión diferente, y desde esa sensibilidad y esa visión nuevas pueden aportar novedades para las iniciativas de paz en Colombia. Luego nos muestran también Mujeres por la Paz en Colombia, y recordemos cómo el año pasado en los paros y más bien al inicio de este año
con el inicio del nuevo gobierno distrital, en una de las manifestaciones de paro, acudieron un grupo de madres, de mujeres por la paz, para buscar iniciativas que calmaran los ánimos y respetaran los derechos de los no manifestantes, o por lo menos de los no manifestantes activos. Y finalmente tenemos la propuesta de la memoria histórica, que es indispensable. La memoria histórica no es para alimentar odios, no es para saber lo que pasó y vengarnos. La memoria histórica es para darnos cuenta de lo que pasó, para identificar las causas y buscar nosotros solucionar esas causas que dieron origen a esa otra violencia. Ahí es donde está la importancia de la memoria histórica, para que los distintos actores del conflicto puedan también reconocerse a sí mismos y reconocer a los otros. No hay los malos malos y los buenos buenos, sino que de lado y lado también hay sufrimiento, y de lado y lado también hay equivocaciones, y de alguna manera también hay aciertos. Luego tenemos nuestras actividades de comprensión de lectura, las de relacionar, que están bastante sencillas, y las de aplicar, que también están de alguna manera haciendo eco a lo que venimos diciendo, con propuestas sencillas y valiosas para esa construcción de paz. Hasta ahí llega nuestro encuentro de hoy, y estamos próximos a terminar este tema. Renuevo mi invitación para que consulten sobre los consejos juveniles municipales o consejos de juventudes municipales como parte de su formación ciudadana y política de representación y participación. Les animo a que revisen esa información. Hasta el próximo encuentro.